Muy buenas a todos, mi nombre es Eduardo Bicho y en el día de hoy vamos a ver algo imprescindible para aquellos que estáis empezando con el Value Investing, y es la interpretación de los estados contables de una empresa. Cuando yo empecé en la bolsa, empecé especializando en análisis técnico y durante los primeros años era exclusivamente análisis técnico. Es cierto que la primera vez que me topé con una cuenta de resultados no sabía ni por dónde cogerla, no sabía qué correspondía a cada una de las partidas y me limitaba simplemente pues a ver el beneficio neto de que dejaba la empresa para saber si iba bien o mal. Es cierto que tampoco me influía mucho en mi operativa con análisis técnico. A los años sí que empecé a verle bastante significado el saber la importancia de a qué se dedica la empresa, de ver si es más rentable o menos rentable que en algunos de sus principales competidores, qué situación financiera está, si hay riesgo de que esa empresa pueda llegar a quebrar, si tiene un elevado endeudamiento. Entonces todo ello pues me hizo adentrarme en análisis fundamental, más concretamente en el Value Investing, a raíz de leer algunos libros, tanto de Benjamin Graham como de Warren Buffett, y me empezó a llamar mucho la atención. Actualmente pues utilizo de forma complementaria tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, ya que utilizo el análisis fundamental para crear una lista de valores que considero que son buenos a medio y largo plazo, y en análisis técnico lo que hago es buscar los puntos óptimos de entrada y de salida. En el día de hoy vamos a intentar desgranar lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias. Voy a intentar explicarlo de la forma más resumida posible y más comprensible. Y cualquier duda que tengáis, por favor, ponedlo en los comentarios y os ayudaré en lo que haga falta. En primer lugar, como hemos comentado, vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias es lo que ha ganado o ha perdido una empresa en un determinado periodo de tiempo. Es decir, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Por norma general, las empresas cotizadas tienen la obligación de presentar cuentas, tanto trimestralmente como anualmente. Entonces, si cogemos, por ejemplo, las cuentas del 2022, será el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La parte alta, es decir, cualquier cuenta de pérdidas y ganancias, lo primero que vamos a ver son los ingresos. He puesto entre paréntesis los términos en inglés, ya que creo que es bastante útil a la hora de poder ver cuenta de pérdidas y ganancias de empresas americanas. Por ejemplo, sé que muchos de vosotros pues podréis estar invertidos en Amazon, en Microsoft, en Apple, en Alphabet, y todo esto pues va a facilitar bastante la tarea a la hora de identificar todo lo que hablemos en el día de hoy, tanto en una cuenta de pérdidas y ganancias de un valor, por ejemplo, español, a un valor anglosajón. En este caso vemos como los ingresos, como por aquí, suma de todos los ingresos provenientes de venta de productos, servicios o royalties. Venta de productos, bueno, pues eso es sencillo. Si vas a Starbucks y te compras un café, si compras en Apple un MacBook, o si compras un iPhone. Venta de servicios, pues por ejemplo servicios de asesoramiento o la nube. Por ejemplo, si contratas servicios del Amazon Web Service, pues sería un servicio. O royalties, para aquellos que no estén familiarizados con esta terminología de royalties, es simplemente una comisión que vas ganando, un royalty, a cambio de algo que das. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa que tiene patentes y se las pasamos a un tercero para que ese tercero las explote. A cambio de eso, él nos va dando una comisión, ya sea mensual, ya sea trimestral. Esa comisión se considera un royalty. También hay royalties de oro, royalties de petróleo. Por ejemplo, tengo un terreno en el que sé que hay petróleo debajo, pero no quiero o no tengo los medios para extraerlo. Contrato una petrolera, ellos se encargan de extraer dicho petróleo y a cambio me dan unos royalties que son unos ingresos para mí. Una vez tenemos los ingresos totales, luego ya a partir de aquí va a ser restar y restar hasta saber cuál es mi beneficio real de esos ingresos que hay inicialmente. La primera resta va a ser coste de ventas o cost of goods sold. ¿Qué significan? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda de bolsos y que vendemos cada bolso a 100 euros. Lógicamente, esos 100 euros que ingresamos no es el beneficio limpio, ya que realmente ese bolso a mí me ha costado o fabricarlo o comprárselo a un proveedor. Imaginemos que el precio al que se le compra al proveedor es de 50 euros.
tendríamos un ingreso de 100 euros, pero un coste de ventas de 50. Como aparece aquí, son los costes directos de producción de un producto o de realizar un servicio. Con esa primera resta ya tenemos el primer dato importante, que es el beneficio bruto. Que de ahí podemos sacar el margen bruto. La fórmula es muy sencilla, beneficio bruto entre ingresos por 100. Aquí es muy importante el margen bruto, el número por sí solo no nos vale de nada, pero sí que es muy importante para dos cosas. Una, para ver la evolución del beneficio bruto en los últimos, por ejemplo, 10 años, y luego en segundo lugar, para ver cómo es tu beneficio bruto comparado a las empresas que consideras competidores, para saber cómo estás dentro del sector. Por ejemplo, Warren Buffett dice que para encontrar empresas que tengan una ventaja competitiva duradera en el tiempo, él solo selecciona compañías que tienen un margen bruto por encima del 40%. De ahí que tengamos compañías como Moody's, Apple, Coca-Cola, que actualmente son de las principales posiciones que tiene Warren Buffett en cartera, y en todos esos casos el margen bruto es superior al 40%. Posteriormente seguimos restando gastos operativos. Esos serían costes indirectos, es decir, imaginemos que para la tienda de bolsos tenemos 2 empleadas, por lo tanto los salarios de esas empleadas tienen que ir en gastos operativos, el coste de alquiler del local, eso sería un gasto operativo, es decir, todos los costes indirectos que influyen en el día a día de la tienda. Costes indirectos asociados con el día a día de la empresa, como gastos generales, marketing, I+D, salarios, como he comentado, etc. Con esa resta nos obtendríamos el resultado operativo o operating income. Este resultado operativo también es conocido como EBITDA, que lo habréis escuchado en un montón de ocasiones. El EBITDA no es otra cosa que Earnings Before Interest, Taxes, and Depreciation and Amortization, es decir, las ganancias antes de los intereses que pagas por la deuda que tengas, las tasas, que son los impuestos en España, las amortizaciones y las depreciaciones. El resultado operativo también nos da otro ratio interesante que debemos obtener para luego poder compararlo, como he comentado en el caso del margen bruto, tanto con la evolución de la misma compañía como con sus competidores. Sería el margen operativo. En este caso es resultado operativo entre ingresos por 100 para obtener el porcentaje de margen operativo. Luego vendrían las amortizaciones y depreciaciones. Este concepto a muchos se les hace cuesta arriba, pero es bastante sencillo. Es simplemente, la amortización se utiliza sobre todo para activos intangibles, es decir, hemos comprado una empresa en la cual tiene una serie de patentes o marca comercial por la cual hemos pagado X. Hay unas tablas de amortización en las cuales, por contabilidad, nos permiten, imagínate, si nos ha costado 10.000 euros, nos permite periodificarlo, imagínate, en los próximos 10 años. Y vemos una amortización cada año de 1.000. Es decir, no ponemos de golpe los 10.000 en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y en el caso de depreciación es lo mismo, pero para activos tangibles. Por ejemplo, terrenos, edificios, maquinaria. Imaginemos que compramos una máquina. Y la máquina tiene una vida útil de 10 años. La contabilidad lo que nos permite es que ese desembolso que hemos hecho de 10.000 euros hoy nos permite periodificarlo durante la vida útil de la máquina, y cada año iremos poniendo en la partida de depreciación 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros. ¿Por qué? Porque esa máquina va perdiendo valor, porque lo normal es que cuando acabe esa vida útil seguramente haya que reemplazarla. Y es por eso que las normas contables lo que establecen es que esté esa partida de depreciación. Y luego, por último, antes de llegar ya al beneficio neto, tenemos los gastos financieros e impuestos. Esta partida es fácil de entender. Si tenemos una deuda con el banco de 50.000 euros y pagamos un interés de lo que sea, esos intereses, no la devolución del principal, los intereses que estamos pagando serían gastos financieros e irían en esta partida. Y luego también tenemos la partida de impuestos en base a el beneficio que hayamos obtenido. En esta partida estarían tanto los intereses pagados por los préstamos con los bancos como los impuestos a pagar. Y todo esto ya nos lleva al beneficio neto o net income. Es decir,
Como hemos podido observar, empezamos por unos ingresos, todo lo que entra en la empresa, vamos restando hasta que llegamos al beneficio neto, lo que nos queda, lo que nos sobra después de haber hecho todos estos gastos. Y de aquí sacamos también un margen neto, que es el beneficio neto entre los ingresos. Igual lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Y aquí también hay una cosa que suele decir Warren Buffett, y es que si es una empresa, como hemos comentado anteriormente, con ventajas competitivas duraderas, él suele buscar compañías que tengan un margen neto superior al 20%. Ya hablaremos en otro vídeo de los inversores más influyentes dentro del Value Investing, hablaremos de Benjamin Graham, hablaremos de Warren Buffett, hablaremos de Joel Greenblatt, pero bueno, estas pinceladas que hemos dado en el día de hoy es para saber sobre todo la importancia de estos tres ratios que sacamos una vez que hemos sabido leer la cuenta de pérdidas y ganancias. Como podemos apreciar, todos estos elementos que acabamos de comentar, aquí tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias de Inditex y es exactamente lo que hemos ido viendo. Es decir, cuando veamos esto ya no nos tenemos que asustar. Es lo primero, ventas. Aquí está en millones. Aquí se ha vendido, esto es durante todo el 2022, se han vendido 32.569 millones de euros. ¿Qué coste ha tenido esa mercancía? 14.000. ¿Qué nos deja de margen bruto o gross profit? 18.559. Y aquí ellos sacan el margen que hemos recomendado, el 57%. Acordaros que Warren Buffett decía que por encima del 40% lo consideraba una empresa con una ventaja competitiva duradera. Es cierto que lo que habla es que no sea un año puntual, sino que sean varios años. Pero es que Inditex lleva ya muchos años consiguiendo un margen bruto por encima de ese 40%. Luego tenemos los gastos de explotación, que como hemos comentado, pues ahí incluye salarios, gastos generales, marketing, todos los costes indirectos a la actividad. Luego otras pérdidas y ganancias netas. Bueno, pues eso puede ser que haya habido una desinversión, que haya vendido unos edificios que tenía en propiedad. Bueno, ahí son extraordinarios. Y esto nos da el resultado operativo, o como hemos comentado antes, EBITDA, que sería 8.649 millones. Aquí otros resultados que también pueden ser extraordinarios y amortizaciones y depreciaciones. Hemos comentado pues lo que incluía, tanto si es intangible como es tangible. Como podéis apreciar, aquí hay un apartado que pone notas, y es que para saber el detalle de, por ejemplo, amortizaciones y depreciaciones, queremos saber, vale, pero ¿qué es? ¿Por activos intangibles? ¿Por activo tangible? ¿Cuántos años llevan ya amortizando o depreciando determinado activo? Eso te vas a las notas de la memoria de los resultados anuales y en el punto 8 te aparecerá ese detalle. De todos modos, en un vídeo, si queréis, podemos ver más a fondo lo que son las cuentas de resultados. Luego tendríamos resultados financieros, que en este caso, por lo que hemos comentado de los intereses y demás, que aquí habrían sido simplemente 214 millones. Resultados antes de impuestos, aquí te da esta variable antes de los impuestos y el resultado neto. Y también os he traído un ejemplo de una empresa americana, que es Coca-Cola, para que observéis que no os tiene que dar miedo ver una cuenta de pérdidas y ganancias, es prácticamente lo mismo. Aquí observamos cómo es Net Operating Revenue, que es el ventas, Cost of Goods Sold, que es el coste de ventas, y nos da el gross profit o margen bruto. Aquí luego sería gastos de explotación o gastos generales, Selling General Administrative Expenses, otros gastos extraordinarios, y luego nos da el Operating Income o EBITDA. Luego tenemos los intereses, ingresos y gastos. ¿Cómo puede haber intereses de ingresos? Bueno, imaginemos que hemos invertido en algún activo que nos da a nosotros intereses. Imaginemos que tenemos en el banco un dinero parado que nos está dando unos intereses, por lo que eso no sería restarlo, eso sería sumarlo a nuestra cuenta de resultados. Y luego tendríamos el Income Before Income Taxes, que es igual que hemos visto aquí, los ingresos antes del pago de impuestos. Aquí tenemos el Income Taxes, que son los impuestos pagados, y luego tenemos aquí el Net Income Consolidated, que es el beneficio neto consolidado de la empresa. Entonces,
Con esto, como podemos observar, yo creo que ha quedado bastante claro cómo leer una cuenta de pérdidas y ganancias. En el próximo vídeo lo que vamos a ver es el balance de situación, que sería el segundo de los estados contables. Bueno, sin más, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, ponedlo en los comentarios, y si le dais a like y a suscribiros, pues os lo agradezco. Muchísimas gracias y que tengáis buen día.